Mente sana, vida plena. El espacio donde la salud mental es nuestra prioridad. Cuidar tu mente es cuidar tu vida. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a tu programa Mente Sana, Vida Plena, un espacio donde nos preocupamos por tu salud mental. Te saluda la psicóloga Karina Cáceres y estamos aquí para poder acompañarte en este proceso donde vamos a conocer muchísimas cosas sobre tus emociones y cómo puedes poner en práctica este conocimiento para tener una mejor salud mental y una vida plena. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre los traumas emocionales y psicológicos, cómo estos te afectan. ¿Será que tienes por ahí algún trauma emocional o psicológico? ¿Y qué puedes hacer para poder sanar esta situación específica en tu vida y puedas tener una vida plena y una mente sana? Así que bienvenidos a este episodio. Cuidar tu mente es cuidar tu vida. Muy bien, y para comenzar este tema tenemos que primero entender qué es esto de los traumas emocionales o psicológicos. Un trauma, según Paul Cohen, él es un investigador específicamente en el área del trauma, él dice que es todo evento cuyo impacto supera la capacidad de afrontar e integrar esta situación en la persona. También otro investigador, Daniel Siegel, él dice que es el impacto negativo de una experiencia que amenaza la vida y te deja mentalmente incapacitado para poder reaccionar. Y estos efectos terminan siendo duraderos en tu vida. Entonces, en pocas palabras, el trauma son aquellos efectos, ese conjunto de efectos o consecuencias que te dejan cierta situación que en tu vida has pasado y no has tenido las capacidades emocionales o mentales para poder superar esta situación. Ahora, todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos experimentado eventos traumáticos. Esto es importante saberlo. Por allá hay algunas personas que dicen, no, yo no tengo traumas porque yo he tenido una infancia muy feliz o una vida muy tranquila. Sin embargo, en este programa vamos a ver cómo esto de los traumas también tiene que ver con tu vida y que no solamente trauma es un evento gigantesco o enorme, sino que también a veces pueden ser situaciones estresantes del día a día y que necesariamente no tienes las capacidades o no has sabido cómo lidiar con esa situación. Justamente por esto, muchísimos investigadores han entonces comenzado a entender esto del trauma y han definido según el grado de intensidad cómo funciona el trauma dentro del ser humano. Y antes de decirte cómo funciona el trauma, entonces lo primero que debemos entender es que todos en la vida hemos pasado por algún evento traumático. Puede ser grande o puede ser pequeño. Es decir, que en este momento ustedes están escuchando a una persona que ha tenido traumas y todos los que estamos escuchando y viendo este programa también hemos tenido traumas. Ahora, justamente, el grado de intensidad es diferente. Hay personas que, por ejemplo, han vivido en situaciones de guerra y esos son eventos traumáticos muy importantes. Así como hay personas que en algún momento de su vida escucharon un comentario negativo, una burla hacia alguna parte de tu cuerpo, una mirada que no fue tan amorosa, sino más bien una mirada llena de odio y hasta el día de hoy recuerdas este tipo de actitudes. De alguna forma, todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene la capacidad de impactarnos, a veces de forma directa o indirecta, y justamente eso pasa con los traumas. Ahora, entendiendo esto, podemos comprender la distinción que hacen los investigadores con respecto al trauma. Justamente ellos explican que existe un trauma con T mayúscula y un trauma con T minúscula. Y aquí vamos a entender, y de una vez quiero que cada uno vaya analizando cuál de estos traumas podría estar relacionado con mi historia o con mi vida, porque la idea es que todos vayamos autoevaluándonos y viendo cómo podemos mejorar esta situación en nuestras vidas. Entonces tenemos el trauma con T mayúscula. ¿Cuál es la característica principal de los traumas con T mayúscula? Son aquellos grandes eventos que han acontecido en tu vida y que se salen de tu control. Y cuando hablo de grandes eventos me refiero a eventos naturales, tipo desastres naturales, tsunamis, terremotos, cosas que ya han pasado en nuestro mundo. Me refiero a enfermedades físicas. Sí, señores, a veces el hecho de tener una enfermedad física podría convertirse en un evento traumático
dependiendo de cada persona. También el abuso sexual está dentro de lo que se conoce como un trauma con T mayúscula, es decir, es un trauma que tiene un impacto profundamente a nivel emocional. También el abuso físico es un trauma importante. Presenciar el abuso o la muerte de alguien a quien tú conoces o a quien no necesariamente conoces. Y, por ejemplo, también tenemos el caso de los veteranos de guerra, que han ido a la guerra, han visto muchas muertes, han escuchado muchas balas, muchas bombas y viven luego eventos postraumáticos. Antes de seguir al siguiente punto, quiero hacer una aclaración importante, y es que los traumas son muy subjetivos. El trauma depende mucho de la persona que le acontezca. Hay cosas que para ti pueden ser trauma, que para otra persona no necesariamente son traumas. Hay cosas que para otras personas se han convertido en traumas y tú los escuchas y tú puedes decir, pero eso es muy insignificante, eso es muy pequeño, yo pasé por esa situación y no necesariamente me ha afectado de forma profunda a nivel emocional. Y es por eso que los traumas no dependen tanto de aquello de lo que ha pasado fuera de ti, sino que depende mucho de la interpretación y de las habilidades emocionales que tú has tenido para lidiar con este trauma. Y aquí quiero poner entonces un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que han experimentado algunas enfermedades que son muy fuertes. Hablemos, por ejemplo, del cáncer. Es una enfermedad que para todos los que la experimentan tiene un grande impacto. Recibir esta noticia y lidiar con esta situación no es fácil. Sin embargo, hay personas que han experimentado esta enfermedad y han tenido una evolución significativa hablando de su salud mental. Es decir, son personas que, como todo el mundo, han tenido ese impacto al recibir esta noticia. Sin embargo, con las habilidades emocionales que han tenido, salen adelante y tienen aparentemente una vida plena y una salud mental bastante estable. ¿Por qué hay otras personas que tienen, por ejemplo, esta enfermedad y les sucede todo lo contrario? Son personas que tal vez entran en estados de depresión, que se quedan en el estado de negación, que tienden a ser personas más irritables después de este tipo de enfermedades. Y entonces aquí es donde nosotros vemos que el trauma no depende en sí de la situación, sino de cómo cada persona se levanta frente a esa situación y cómo las habilidades y los recursos que tiene esta persona a nivel emocional son usados para poder ser resiliente frente a esa situación. Es por eso que debemos ser muy respetuosos con el trauma de las demás personas. Es por eso que nadie tiene derecho de reírse de nuestros traumas, porque cada trauma es muy personal, cada historia es muy única. Y lo que a ti te duele no necesariamente a otra persona le duele, pero si a ti te duele, es importante pasar por el proceso de sanidad. Ahora, entendiendo entonces que la experiencia del trauma es subjetiva, que cada persona vive su historia y a cada persona le impactan de formas diferentes, entendamos la siguiente conceptualización del trauma. Ya hablamos del trauma con T mayúscula. Ahora tenemos también la definición del trauma con T minúscula. ¿Cuál es el trauma con T minúscula? Con T minúscula. Es este tipo de circunstancias que tienden a ser más pequeñas aparentemente, más insignificantes aparentemente, pero de alguna forma han tenido un impacto en tu vida. Por ejemplo, el hecho de haber ido a tu escuela y ser el único cristiano, la única persona que cree en Dios. Y te tocó, por ejemplo, compartir en algún momento y tú mencionaste el nombre de Dios o mencionaste tu religión y de repente las demás personas se comenzaron a reír y sentiste mucha vergüenza, mucha rabia también, te sentías incómodo por esa situación, querías salir corriendo del salón y ahora cuando tú recuerdas el pasado y recuerdas esta experiencia, tú dices, uy no, eso fue muy feo. Por eso no me gusta salir en público, no soy de mucho hablar, porque cuando estaba pequeña o cuando estuve en la universidad se burlaron de mí cuando dije cierta idea. Esto es un trauma con T minúscula. ¿Por qué se le dice con T minúscula? No porque sea un trauma de menor importancia, sino porque es un trauma que tiene un menor impacto emocional. No tanto como una guerra, no tanto como un desastre natural, no tanto como una enfermedad, pero sí tiene un impacto en tu estabilidad emocional. Otro ejemplo por allí, que alguien se haya reído de alguna parte específica de tu cuerpo en algún momento. He escuchado por allí algunas historias
A veces en ciertas culturas y en ciertos países específicamente hay algunos patrones de belleza. Entonces se espera que si tienes el pelo X, no deberías tenerlo así, sino que deberías tenerlo Y. Deberías tenerlo de una forma diferente. Y entonces, como todo el tiempo escuchamos o escuchaste ciertos comentarios con respecto al pelo, con respecto al cuerpo, con respecto a cómo deberías comportarte, comentarios que eran esas críticas pasivo-agresivas que nosotros por ahí a veces hemos escuchado, y de alguna forma tú lo recuerdas hasta el día de hoy. A veces no necesariamente recuerdas el comentario específico, pero hay una parte de tu cuerpo que no te gusta y no sabes por qué nunca te ha gustado. Simplemente siempre has tenido cierto rechazo hacia esa parte de tu cuerpo. Allí estamos hablando de un trauma con T minúscula. ¿Es un trauma importante? Sí, porque hace parte de lo que tú estás sintiendo, hace parte de tu historia. Sin embargo, es momento de comenzar a tomar las riendas de nuestra vida y decir, ok, ¿qué voy a hacer con aquellas cosas que me hieren? Ahora, antes de dar esa solución de qué puedo hacer con mis traumas, primero tenemos que hacernos una imagen de cómo es una persona que en algún momento ha experimentado traumas emocionales o traumas psicológicos. ¿Cuál es el perfil que nosotros encontramos? ¿Cuáles son las características que tiene una persona con traumas tanto de T mayúscula como de T minúscula? Ok, algunas características que podemos encontrar en aquellas personas que han experimentado trauma, y vuelvo a recalcar, es probable que tú que me estás escuchando tengas traumas. Si no es de T mayúscula, es de T minúscula. Y algunas características son las siguientes: persona que de forma general se encuentra nerviosa. Si en algún momento tú te has considerado, no, yo siempre he sido muy nerviosa, siempre tengo temor a todas las cosas, soy una persona que no me gusta mucho exponerme a nuevas situaciones porque tiendo a ser nerviosa, hay que evaluar el porqué de ese nerviosismo, porque es probable que algunas características de tus conductas actuales estén relacionadas a traumas. Otra característica es problemas para manejar emociones. Y esta es una característica que actualmente está de moda. Muchísimas personas tienen problemas para manejar sus emociones, para manejar la frustración, para manejar la ira, para manejar la tristeza. ¿Por qué tanta necesidad, digamos, de desbordar ciertas emociones que al fin y al cabo nos terminan haciendo más daño? Y es probable que estas emociones a veces se desborden por nuestra incapacidad, por ese bloqueo que tenemos en nuestro sistema nervioso y en nuestro cerebro para procesar ciertas situaciones que nos llevan a ciertos traumas específicos. Aquí también quisiera hacer una aclaración importante, y es que hay situaciones donde tú puedes recordar el trauma y es doloroso para ti recordarlo. Y al recordarlo todavía no logras procesar bien todo lo que pasó. Hay otras situaciones donde el trauma podría ser olvidado, porque es un trauma con tanto contenido emocional fuerte, es decir, fue una situación muy estresante para ti, muy llena de mucho miedo para ti, que tu cerebro lo bloqueó. Más adelante vamos a ver cómo es que el cerebro funciona con el trauma y qué podemos hacer para que a nivel de nuestro sistema nervioso y de nuestro cuerpo podamos aún comenzar a sanar algunos traumas. Entonces hay personas que experimentan traumas y lo olvidan. Hay otras personas que simplemente nunca han recordado o no recuerdan un trauma específico, porque aún hay estudios que se han realizado donde explican que muchísimos de los traumas que afloran en nuestra vida adulta o joven vienen desde los 5 años para abajo en tu historia. Es decir, cuando eras un bebecito, cuando de repente hubo alguna situación y como bebé te sentiste indefenso, te sentiste inseguro, no tenías la capacidad de poder defenderte como bebecito, como niño, y viviste algunas experiencias que aún hasta el día de hoy te marcan. Entonces hay que entender aquí que independientemente de si logras recordar o no tu trauma, hay sanidad para ti. Sí se puede sanar. Puedes comenzar a mejorar tu salud mental, pero lo primero que debemos hacer es comenzar a reconocer cuáles son esas características que yo tengo que de repente explotan, que de repente se convierten en gatillos o detonantes de ciertas actitudes que tengo. Y siguiendo con la lista de actitudes o de características, las personas que se sienten sobrecargadas con la vida generalmente han vivido episodios traumáticos, con T mayúscula o con T minúscula.
Si eres una persona que te frustras fácilmente por situaciones aparentemente pequeñas o insignificantes, ojo ahí, es probable que haya alguna situación que en algún momento desencadenó esta serie de respuestas emocionales, de frustración. Si te tomas las cosas personales, te dicen algo y automáticamente te duele y te hieren, aunque no necesariamente sea algo negativo. Hay comentarios que a veces las personas los hacen, sí es cierto, sin noción, pero también hay comentarios que la gente hace y que no necesariamente te están hiriendo. Sin embargo, aparentemente y dentro de ti tú sientes que te hirieron profundamente, sientes que tu autoestima se baja, sientes que algunas inseguridades afloran. Hay que saber por allí qué trauma de T minúscula o de T mayúscula podría estarte afectando. Si todo lo contrario, no eres una persona que explotas frente a las situaciones frustrantes o difíciles, sino que tiendes a encerrarte en ti mismo, reprimes todo, te lo guardas todo, esa es una característica de que el trauma podría estar afectando tu sistema nervioso. Otra más, si sientes que no eres importante, si sientes que eres una persona insignificante, si sientes que eres una persona invisible, hay traumas por allí que sanar. Si sientes que las personas te echan de lado, que tus necesidades no son importantes, hay que entender que hay situaciones a veces en la vida que nos han hecho sentir que no somos realmente importantes. Pero gracias a Dios hay salida. No tenemos que vivir todo el tiempo pensando que no eres importante, que eres insignificante, porque en realidad la Biblia a nosotros nos da un grupo de respuestas totalmente diferentes frente al trauma. Es decir, nos da esperanza y nos da salida. Podemos, gracias a Dios y a esfuerzo propio, reprogramar muchas de las creencias que tenemos en nuestra mente. Actualmente existen muchas formas de mejorar tu vida a nivel de emociones y de tu salud mental, pero es importante que tú primero la identifiques y después manos a la obra. Y si eres una persona que tiene dificultad para tomar decisiones, es probable también que el trauma esté afectando tu sistema nervioso. Y si eres una persona que está experimentando adicciones o generalmente te sientes desconectado de los demás, es decir, no logras hacer amigos, no sientes realmente que puedes conectar con familiares y con las demás personas, hay que prestarle atención porque todos estos son indicativos de que por allí pueden haber traumas. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo es el perfil de una persona que ha experimentado traumas? Es una persona que de alguna forma su mente o su cuerpo están en alerta constante. Y aquí quiero contarles una historia. Hay una persona pues que estaba escuchando hace un tiempo. Ella comparte su historia en las redes sociales. Actualmente es muy reconocida en el ámbito del trauma por la capacidad que ha tenido de sanar sus propios traumas. Y ella comparte su experiencia y dice que ella vivió una situación de niña bastante traumática relacionada al abuso. Y después de eso ella siente, esta situación aconteció en la noche. Así que cuando ella se levantó en ese momento, en ese espacio, en ese momento en que aconteció esta situación difícil, ella despertó y se sentía tan cargada y tan culpable y sentía que algo no estaba bien, claro, porque la situación que vivió en ese momento activó todo su sistema de alarma en su cuerpo y su mente le decía peligro, peligro, peligro. Pero nuestro cuerpo tiene alguna forma de actuar frente a situaciones de emergencia o peligro. Hay algunas respuestas específicas. Estas respuestas son automáticas, ojo, son respuestas fisiológicas. Es decir, tú no piensas en cómo vas a actuar frente a situaciones que son de demasiada dificultad, emergencia, donde tu vida está en riesgo. El cuerpo reacciona de forma automática. Y entonces ella explicaba que cuando se levantó y se dio cuenta de la situación que estaba pasando, no supo qué hacer y fue como si el cerebro, si su mente dejara de funcionar y se quedó estática. Y aquí, a este punto quiero explicarlo de forma clara. Frente a situaciones de peligro, nuestro cuerpo reacciona de 3 formas diferentes. O huida, es decir, buscas la forma de salir de la situación que te está amenazando, o lucha, es decir, te levantas frente a la persona o frente a la situación que es amenazante para ti y comienzas a darlo todo para poder salir adelante, o congelamiento. Es cuando una persona frente a situaciones de peligro se queda estática y aparentemente no puede hacer nada. Esto aún se explica en el caso de ciertos animales. Si por allí usted ha visto alguno de esos videos de
de depredadores, donde hay animales que están detrás intentando cazar su presa. Y hay ciertos animales que cuando el depredador está muy cerca, el animal se queda estático. Y uno dice, ¿por qué el animal se queda de esta forma? Resulta que es un comportamiento biológico, fisiológico, es automático. No, el animal no está tomando la decisión, y eso mismo, es increíble que eso mismo también a veces pasa con el cerebro humano. Nosotros a veces frente a situaciones de peligro o escapamos o luchamos o nos quedamos congelados. Y ahora que yo estoy diciendo esto, yo quiero que tú analices un poco tu historia. Frente a las burlas que te hacían en el colegio, ¿cuál era tu reacción? ¿O luchabas, es decir, comenzabas a gritar y comenzabas a defenderte? ¿O escapabas, es decir, huías de la situación rápidamente? ¿O te quedabas congelado, es decir, no hacías nada? Las demás personas se reían de ti, decían comentarios ofensivos sobre ti y simplemente no sabías cómo defenderte. Estas tres respuestas son respuestas adaptativas, es decir, Dios las ha dejado en nuestro organismo para poder lidiar con los diferentes peligros que hay a nuestro alrededor. Y lo importante es que después de ciertas circunstancias amenazantes, nosotros, independientemente de la respuesta que tengamos, podamos gestionar todas esas emociones que estamos sintiendo en el momento y poder entender y comprender todo lo que estamos sintiendo para que no nos afecte de forma más permanente. El trauma tiene tres componentes principales y esto es importante también entenderlo. Primero, los elementos persistentes en el trauma. Primero, hay emociones muy intensas que no se resuelven. Generalmente cuando una persona está viviendo una situación difícil en la que sientes peligro de tu vida o a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel mental aún, cuando sentimos esta situación, nuestro cuerpo segrega una serie de químicos. Resulta que cuando Dios nos creó, puso nuestro sistema nervioso, y nuestro sistema nervioso es una gran red que incluye tanto el cerebro como la médula espinal, el intestino y una serie de redes nerviosas que corren por todo el cuerpo. Gracias al sistema nervioso, todo nuestro cuerpo puede operar y comunicarse. Gracias a nuestro sistema nervioso, ustedes en este momento están escuchando lo que yo les digo y comprendiendo lo que estamos hablando aquí. El sistema nervioso es una maravilla. Ahora, ¿qué pasa cuando el sistema nervioso pasa por una situación traumática? Porque es que esto del trauma, cuando hablamos del trauma emocional o una situación que es potencialmente peligrosa para tu vida o para tu salud mental, nos referimos a que literalmente tu cerebro y tu sistema nervioso tienen que tratar de sobreponerse a esta situación. Y generalmente, cuando ya hablamos sobre esto, cuando sucede una situación que generalmente nos causa un poco de temor porque nos genera peligro, nos genera miedo, nos genera impotencia, nuestro sistema nervioso es el que se encarga de poner el modo supervivencia. Es el que se encarga de decir, ok, peligro, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué puedo hacer con esta situación? ¿Qué puedo hacer con este comentario negativo? ¿Qué puedo hacer con esa mirada que me hicieron? ¿Qué puedo hacer con la hermana que no me quiso saludar? ¿Con el amigo que ya no me quiere, que ya no quiere ser más mi amigo? ¿Qué puedo hacer frente a esta situación donde perdí mi casa? ¿Qué puedo hacer frente a la situación de perder el trabajo? Todas estas situaciones automáticamente activan en tu sistema nervioso el modo supervivencia. Y este modo funciona de la siguiente forma. Voy a tratar de explicarlo de la forma más clara posible. Resulta que durante una situación traumática hay una desregulación bioquímica. Hablábamos de los químicos que generalmente nuestro cuerpo segrega frente al peligro y hablamos específicamente de la adrenalina y el cortisol. Estos dos son los principales que hemos encontrado, que los investigadores han encontrado frente a situaciones de peligro. Y en ese momento la amígdala es una estructura de nuestro cuerpo, una estructura bella, es la que se encarga de, de activar las respuestas emocionales y las respuestas fisiológicas que tiene nuestro cuerpo frente a situaciones amenazantes o de peligro. Y esta estructura se encuentra en la parte interna del lóbulo temporal medial. Hace parte del sistema límbico y es la estructura que permanece activa mientras nosotros interpretamos una situación como peligro. Generalmente cuando nosotros estamos, por ejemplo, y aquí voy a poner un ejemplo que tal vez a algunos de ustedes les ha pasado. Vas caminando por la calle y de repente sale un perro ladrándote y tú no sabes de dónde sale. Lo primero que se activa en tu cerebro es la amígdala. Y la amígdala comienza a decir, ok, hay peligro,
¿Qué vamos a hacer frente al peligro? Y ahí es donde vienen las 3 respuestas que conversamos. La primera respuesta es la respuesta de lucha. La segunda respuesta que automáticamente tu cuerpo tiene, ojo, es una respuesta automática, es la respuesta de huida. Y la tercera es de congelamiento, donde te quedas sin hacer absolutamente nada. No es algo que tú planificas hacer, sino que automáticamente tu cuerpo reacciona de esta forma tratando de protegerse. Ahora, estas son respuestas, como ya les mencioné, normales y adaptativas. Gracias a ellas, nosotros podemos reaccionar frente a las situaciones que podrían amenazarnos. Sin embargo, puede convertirse en una situación, digamos, que podría generar trauma cuando la amígdala permanece hiperactivada. Es decir, Dios creó la amígdala como una parte de nuestro cuerpo para que se activara solo en situaciones de peligro, solo en situaciones amenazantes, solo en situaciones nuevas donde tienes que buscar qué hacer para poder sobrevivir, para poder mantener tu estabilidad emocional, mental, en fin, para poder defenderte. Pero si esta parte de nuestro cerebro permanece activa de una forma más frecuente de lo que nos gustaría, ahí estamos hablando de una hiperactivación de esta zona específica, de esta estructura específica del cerebro. Y lo que pasa con el trauma es que ocurre esta hiperactivación, pero esta hiperactivación se mantiene aún cuando ya ha terminado la situación crítica, la situación de peligro. Por eso es que a veces en tu cuerpo sientes, por ejemplo, que algo no está bien después de una situación desafiante, después de una situación que te recordó algo de tu pasado. Les mencionaba el caso de la mujer que tuvo una situación difícil, una situación bastante traumática relacionada al abuso. Y esto fue de noche. ¿Qué pasó con esta mujer? Se preguntarán ustedes. Esta mujer todas las mañanas, cada vez que despertaba, sentía que algo no andaba bien. Después de esta situación que es bastante traumática, sabemos que el abuso deja huellas importantes en nuestro estado emocional que pueden ser sanadas, sí pueden ser sanadas. Sin embargo, esta mujer, después de esta situación, no, como era una niña en ese momento, no buscó hablar con la mamá porque tenía mucho miedo. Y aquí no somos quien para culpar las reacciones de cada persona. El punto es que esa es su historia y así con su historia ella pudo encontrar sanidad. Sin embargo, ese camino de sanidad no fue un camino fácil. A ella le tocó levantarse por muchos años durante la mañana sintiendo que algo no estaba bien. Se levantaba en estado de alerta. Se levantaba sintiendo que había peligro, pero ella miraba, a su lado estaba su esposo, sus hijos estaban durmiendo en el cuarto de al lado. Aparentemente todo estaba bien, pero dentro de ella sentía que había algo que no estaba bien. Siempre su cuerpo le estaba diciendo peligro, hay algo que no está bien, hay algo que no está funcionando, tienes que arreglar algo. Y entonces, a partir de esta situación, ella comenzó a tener una serie de patrones en su comportamiento. Era una persona que se ocupaba mucho. Y después de muchos años teniendo dificultades para relacionarse con los demás, teniendo problemas porque trabajaba muchísimo más de lo que debía y a veces no sacaba tiempo para estar con el esposo o con los hijos, esta mujer descubrió que muchas de estas consecuencias a nivel de comportamiento y muchas de estas consecuencias que ella veía en su familia eran causa o motivo principal de aquel abuso de niña. Resulta que ella no quería recordar y no quería pensar nada de esto y por eso se ocupaba tanto en las responsabilidades del día a día. Por eso es que siempre andaba trabajando, porque ella no quería pensar en su necesidad o en aquella urgencia que tenía su mente. Su mente generalmente andaba agitada. Y si tú por allí estás sintiendo que tal vez tu mente anda más agitada de lo normal, es como si no pudieras experimentar un momento de paz, hay que evaluar cuál es esa situación que te está quitando la paz. Y aquí a veces hay situaciones, como les dije, que no vamos a poder recordar. Y tú me dirás, Karina, pero si no puedo recordar mi trauma, ¿puedo sanar? Sí puedes sanar. Depende mucho de tu caso. Hay personas que necesitan recordar qué fue lo que pasó, que necesitan entender porque tal vez hay un bloqueo a nivel mental y a nivel emocional. Hay personas que nunca van a poder recordar lo que pasó, pero lo que sí podemos hacer es lo siguiente: comenzar a identificar cuáles son tus respuestas emocionales frente a situaciones cotidianas. Por ejemplo, si eres una persona que generalmente frente a situaciones de estrés te frustra fácilmente, hay gente, por ejemplo, que cuando converso con ellos me dicen, Karina, yo no sé por qué, pero yo lloro mucho. Yo lloro por cualquier cosa. Me pasa algo,
me preocupa algo, tengo un problema insignificante y tengo unas ganas enormes de llorar. Y a veces estas personas pueden identificar un momento específico de su historia en el que sintieron tanto miedo, tanto pánico, tanta tristeza y lloraron y no hubo nadie que las consolara. Sin embargo, hay personas que no recuerdan ese momento específico. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Pues comenzar a evaluar cuáles son esas respuestas emocionales que estás teniendo. Esas respuestas que tú sabes que no son adaptativas. Esas respuestas que tú sabes que no te permiten tener una mejor relación con aquellas personas que aman. Esas respuestas que te mantienen muy tímido o tímida, que te mantienen sin amigos. Esas respuestas emocionales, y estamos hablando de respuestas emocionales como aquellas actitudes que tú tomas frente a los desafíos de la vida. Cuando tienes que salir en público, cuando tienes que salir a la calle a hacer alguna diligencia. Todo este conjunto de cosas, de desafíos que vives diariamente, al final, ¿cómo respondes tú a esos desafíos? Cuando te sientes muy cansado o frustrado, ¿cómo respondes a esos desafíos? Cuando comenzamos a identificar entonces cuáles son ese conjunto de respuestas emocionales, puedes tomar la decisión, y aquí entra este punto importante. Hay poder en la decisión. Tú puedes tomar la decisión de comenzar a cambiar tu esquema de respuesta emocional. ¿Cómo así? Si generalmente cuando una persona te mira feo, tienes ganas de llorar, hay que enseñarle entonces a la mente y al sistema nervioso unas salidas diferentes para responder frente a esa situación. Cuando una persona, por ejemplo, hace algún comentario sobre tu cuerpo, automáticamente tú reaccionas de una forma específica. ¿Quieres cambiar esa forma específica? Primero tienes que, decidir cuál es esa, o más bien darte cuenta, cuál es esa respuesta que estoy teniendo que es un patrón. Cada vez que pasa esto, yo reacciono de esta forma. Aunque sean situaciones diferentes, yo reacciono de esta forma. Primero analizar ese patrón y segundo, tomar la decisión de enseñarle al sistema nervioso, a tu mente, a tu cerebro, nuevas salidas frente a esas mismas situaciones. Cuando generalmente alguien te levanta la voz, si no te gusta que te levanten la voz, ¿cómo puedes reaccionar que no sea de una forma explosiva? Pero que tampoco sea de una forma donde tú todo te lo tragues y te guardes todas esas emociones. Tenemos que encontrar nuevos caminos. A veces lo único que nuestra mente necesita es encontrar nuevas formas de reaccionar. A veces reaccionamos de formas tan similares y tan negativas y lo único que necesitamos es enseñarle a nuestro cuerpo, reeducar nuestra mente para reaccionar de formas diferentes. Y esto que yo les estoy proponiendo no es sencillo. No estamos hablando de una tarea que tú puedes hacer en una semana. Estamos hablando de una serie de respuestas emocionales que has tenido durante años. Y cambiar un hábito emocional y mentalmente hablando, si lo has venido cultivando durante tantos años, va a requerir mucho esfuerzo, así como cualquier tipo de hábito para poder ser sacado o quitado de tu vida. Generalmente cuando una persona entonces vive estas situaciones difíciles o traumáticas, independientemente de la que sea un trauma de T mayúscula o de T minúscula, la amígdala entonces está hiperactivada. ¿Qué pasa cuando la amígdala se hiperactiva a nivel de nuestro cerebro? Les cuento que ocurre una actividad también en el hipocampo. El hipocampo es una estructura que Dios creó para nosotros procesar las experiencias que vivimos. Y cuando la amígdala está hiperestimulada, hiperactivada, y estamos hablando de la amígdala en el cerebro, ojo, no quiero que se me confundan allí, es una estructura del cerebro. Cuando esta estructura está muy activada, es decir, estás viviendo una situación que es demasiado intensa para ti, muy llena de mucho nervio, llena de muchos miedos, llena de mucha presión, esta parte del cerebro, que es el hipocampo, es como si se anulara. Es decir, la parte del cerebro encargada de procesar la experiencia no está funcionando bien. Y por eso, esta experiencia que para ti no fue tan placentera, es como si no quedara bien procesada en tu mente. Y como no se procesó bien por el bajo funcionamiento del hipocampo, por la misma hiperactivación de la amígdala, entonces es como si esa experiencia la pudieras revivir tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional, muchas veces. Es por eso que algunas personas cuando han experimentado traumas y los cuentan, comienzan a sentir en su cuerpo lo que sintieron en el momento en que experimentaron esa situación. Es por eso que cuando una persona a veces está teniendo una conversación y de repente tiene un flashback, es decir, un recuerdo repentino de la situación traumática, le llega y es tan intenso como si la persona estuviera reviviendo esa situación difícil. Es increíble lo que pasa en nuestra mente.
¿Por qué sucede esto? Porque nuestro cerebro no procesó bien esta experiencia y necesitamos procesarla de tal forma que pueda sanar aquella situación que sigue reviviendo. Y esta es una de las características principales de los traumas, que tienen como consecuencias permanentes en tu sistema nervioso. Son cosas, son sensaciones, son emociones que aunque tú hayas vivido hace 10 años atrás, todavía sigues experimentando. La otra vez estaba escuchando el testimonio de un joven que tenía mucho temor de hablar en público y comenzó a explicar cuál fue su proceso para poder superar esta situación. Resulta que cuando era niño vivió una situación en la que pasó al frente y muchas personas comenzaron a reírse porque se equivocó al hablar, al expresarse. De ahí en adelante, él comenzó a sentir un miedo súper fuerte cada vez que iba a conversar con alguien, así sea que no estuviera frente a grandes públicos. Sentía temor solo de conversar de tú a tú, con una sola persona. Sentía que se podía equivocar, sentía que la otra persona se iba a burlar de él y sentía un profundo miedo y un profundo nerviosismo de solamente comunicarse con cualquier persona. Y todo esto lo llevaba desde hacía mucho tiempo. Le tocó reestructurar este trauma, reestructurar esta situación específica y darse cuenta que las risas del público no necesariamente eran de humillación, sino que eran de ternura. Él era un niño y dijo una palabra de forma muy tierna, como los niños hablan, y todas las personas comenzaron a reírse, pero su cerebro, su mente automáticamente entendió que había algo malo en él. Y de forma permanente él sintió el mismo terror y el mismo miedo que sintió ese día, lo sintió por muchos años, aunque las situaciones fueran totalmente distintas. Aquí entonces vemos la siguiente característica de los traumas, y es que los traumas, aunque no revivas la misma situación, pueden conectarse con situaciones diferentes y funcionar como gatillos. ¿Cómo así? Hay, por ejemplo, situaciones que son nuevas para ti. Es como si nunca las hubieras vivido, pero tienes las mismas sensaciones que has vivido en otras situaciones diferentes. Y es que resulta que a veces nuestro cerebro hace asociaciones de ciertas situaciones específicas con cosas que aparentemente no tienen una relación directa con esa experiencia que viviste. Pero como automáticamente sientes lo mismo, se asocia el trauma o esa situación traumática con tu experiencia actual. Es ahí es donde radica la importancia de entender cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo. Por eso, y justamente por eso, hemos comenzado esta serie de programas de Mente Sana, Vida Plena. Porque tú necesitas entender qué pasa con tu mente, qué pasa con tus emociones y cómo puedes ser una persona que sea más feliz y mejor. Y justamente por eso ahora vamos a hablar sobre las soluciones. Ok, Karina, he entendido que puedo tener un trauma con T grande o un trauma con T pequeña. Puedo tener un trauma que ha sido muy, muy fuerte para mí, una situación que se salió de mis manos, o es una situación muy sencilla, pero que siempre ha afectado mi autoestima, mi personalidad, mis habilidades sociales, mi toma de decisiones. ¿Qué puedo hacer entonces para comenzar a sanar mis traumas? Esta es una pregunta que necesitamos contestar hoy con seriedad. ¿Por qué? Porque si estos síntomas, por ejemplo, relacionados al trauma, no se sanan, no los superamos, podríamos estar hablando de un trastorno. Hay un trastorno que es muy conocido por allí, es el trastorno por estrés postraumático. Se volvió muy famoso después de la Segunda Guerra Mundial, después de que muchas personas que habían ido a la guerra venían y comenzaban a experimentar problemas para dormir, comenzaban a experimentar esto de que de repente, de la nada, comenzaban a sentir el terror de la guerra, aunque estaban en su casa, aunque estaban en un lugar seguro. Y obviamente aquí no estamos hablando del trastorno en sí. Quiero aclarar lo siguiente, todo esto que estamos hablando no quita el trabajo de una psicoterapia, no quita el trabajo de ir donde un profesional, donde un psiquiatra, donde un psicólogo, seguir un tratamiento. Todo esto que hacemos hace parte de la psicoeducación y sabemos que el conocimiento es poder. Es necesario que tú entiendas qué pasa en tu cuerpo, cómo funcionan los mecanismos de tu mente, de tu cerebro, de tu sistema nervioso, para no desencadenar ciertos trastornos, porque estamos hechos, nosotros somos muy frágiles. Sin embargo, al mismo tiempo Dios nos ha dado la capacidad de tomar muchísimas cosas, usar muchas cosas como mecanismos de defensa, como factores protectores que van a ayudarte a tener una mejor salud mental.
y por último, pues a experimentar una vida muchísimo más feliz, más plena, más sana. Justamente, al nosotros entender entonces que las respuestas psicológicas de los traumas también afectan nuestra parte biológica del cuerpo, y aquí quiero hacer un enorme paréntesis. Aquello que a veces tú sientes, tu cuerpo lo puede estar diciendo, lo puede estar mostrando. A esto en psicología se le llama somatizar. Es cuando tú estás teniendo algún síntoma en tu cuerpo, pero la raíz va directamente relacionada con alguna situación mental, psicológica o emocional. Es, por ejemplo, lo que pasa cuando tú estás muy estresado y de tanto estrés comienzas a tener dolor de cabeza. Eso es somatizar. Es que tu cuerpo comience a experimentar síntomas, pero relacionados específicamente con cuestiones emocionales. A veces nuestros síntomas, por ejemplo, emocionales como estar confundidos, tener problemas de concentración, que son, ojo, también son características de que ha habido un trauma y de que tu sistema nervioso está diciendo, ok, hay algo aquí que no está funcionando bien o que en algún momento no funcionó bien, o hay algo que no ha sido resuelto en tu vida. Esto de tener dificultad para concentrarte, ser una persona muy iracunda, ser muy irritable, ser una persona que tiene cambios de humor, tal vez estar experimentando ansiedad, depresión, miedo, nerviosismo, tal vez experimentar culpa y vergüenza, aparentemente sin razón. A veces simplemente tú estás en situaciones diarias y frente a cualquier cosa que se presente, tú mismo dices, no, perdón, disculpen, yo soy el culpable, pero tú no eres el culpable directo. Sin embargo, automáticamente tu mente o tu cerebro te dice que tú eres el culpable y sientes vergüenza por las situaciones que pasan. A veces retraerte de los demás también podría ser uno de estos síntomas emocionales, o sentir tristeza, sentir desesperanza, sentirte desconectado o sentirte insensible frente a las situaciones que te rodean. Estos son los síntomas emocionales, ojo, y estos síntomas emocionales a veces tienen un impacto en tu cuerpo a nivel físico. Entonces, por ejemplo, hay personas que lo sacan con insomnio, problemas para dormir, con pesadillas. Hay personas que de forma recurrente tienen pesadillas donde sienten, aunque sean lugares diferentes, situaciones diferentes, sienten el mismo terror y miedo que sintieron en situaciones de mucho trauma, de mucha intensidad emocional. Ser una persona que durante el día se siente cansada o fatigada, ojo, también podría estar relacionado a toda esta carga emocional que puedes estar teniendo. Sobresaltarte fácilmente. Hay personas que después de situaciones muy estresantes o muy intensas, se les toca, por ejemplo, en el hombro y las personas saltan, o sienten que alguien los va a tocar y no saben que esa persona los va a tocar, pero sienten la mano de alguien en alguna parte del cuerpo, en el hombro, en la mano, en el brazo, y automáticamente se sobresaltan y se ponen muy nerviosos. Esto también es un síntoma físico. Tener el ritmo cardíaco acelerado, de que estás en situaciones donde ya tú sabes que estás relativamente seguro, pero comienzas a sentir que el corazón de la nada comienza a latir más de lo que debería. Y ojo, aquí debemos aclarar, hay situaciones que a veces por el trauma se desencadenan algunos problemas a nivel emocional o psicológico. Y es importante por eso siempre recurrir a un profesional que pueda diagnosticarte de forma correcta, a un profesional que maneje el tema, por ejemplo, del trauma y que pueda decirte, ok, puede que tu depresión o tus síntomas de ansiedad o tus síntomas de estrés estén relacionados a este trauma. No todos los traumas tienen que convertirse en patologías, pero generalmente los traumas sí te afectan en alguna área de tu vida. Y es importante que tú, en búsqueda de ser una mejor persona, comiences a identificar cuál es el área de tu vida que está más afectada, qué comportamientos estás teniendo que no son tan buenos para ti, que no te permiten seguir creciendo, y comiences a trabajar en eso para ser una mejor persona. Ahora, teniendo en cuenta que todos estos síntomas emocionales y físicos los podemos presentar en algunas ocasiones, tensión muscular, dolores musculares, ¿qué podemos hacer? Y esa pregunta la vamos a contestar primero aclarando lo siguiente. Usted y yo necesitamos entender que independientemente de la situación traumática que usted y yo vivimos, tenemos esperanza. Y esa es la buena nueva que traigo para ti en este momento. Hay esperanza para tu caso. No necesitas seguir luchando solo o sola. Primero, hay un Dios que te ama. Y aquí quiero contarte esta historia que probablemente ya has escuchado. En la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, se encuentra la historia de una mujer que
se le conoce como la mujer del flujo de sangre. Esta mujer experimentaba una situación con su salud física. Y recuerden, la salud física, tener alguna enfermedad física también puede ser causa de un trauma a nivel emocional. Esta mujer experimentó esta situación por 12 años. 12 años teniendo flujo constante de sangre. Y las mujeres por aquí que me están escuchando saben que cuando una mujer está en su periodo, en su época de menstruación durante el mes, porque las mujeres tenemos este ciclo en nuestro cuerpo, no es la época, no son los días más felices, no son los días más bellos. Generalmente hay una serie de síntomas que también se ven a nivel emocional y a nivel físico. Esta mujer experimentaba flujo de sangre continuo por 12 años. Es decir, estamos hablando de una mujer y en el tiempo de Jesús que no teníamos todas las facilidades que tenemos hoy para experimentar estos síntomas. Una mujer que todo el tiempo andaba insegura porque seguramente no sabía si estaba manchado o no. Era una mujer que se sentía físicamente débil, físicamente tal vez no se sentía atractiva, porque si usted y yo leemos la historia bíblica, vemos a una mujer que había hecho de todo lo que estaba en sus manos y no había podido solucionar. Eso es lo que pasa cuando uno vive una situación traumática. Es como si sintieras que las herramientas que tienes, que lo que tienes no te alcanza para sobrellevar la situación. Eso pasa cuando experimentamos la pérdida de un ser querido. Eso pasa cuando experimentamos, por ejemplo, la pérdida de un trabajo. Es como si la situación fuera más grande que nosotros mismos. Eso pasa cuando alguien viene y te hace un comentario que tú no esperabas. Un comentario que te hace sentir muy mal y no sabes cómo lidiar con esa situación en específico. Y a esta mujer le pasó eso por 12 años. ¿Dónde estaba la autoestima de esta mujer? Seguramente muy baja. ¿Cómo esta mujer tenía esperanza? ¿Dónde quedaron los sueños de esta mujer en ese tiempo? Y bueno, sabemos que en los tiempos bíblicos era muy importante para la mujer poder casarse, poder tener hijos. ¿Dónde estaban los sueños de esta mujer? La Biblia no nos habla si esta mujer era casada o no. Lo que sabemos es que esta mujer había hecho de todo y había fracasado. Pero allí es cuando llega Jesús a la historia. Y lo bonito es que podemos tanto coger las herramientas emocionales y psicológicas que Dios nos ha dado, como las herramientas espirituales para poder enfrentar nuestros traumas. En el caso de esta mujer fue sana, pero no solamente fue sana, el Señor pudo en ese momentico restaurar la autoestima de esta mujer y la confianza de ella, porque después de que ella fue sana por la fe que tenía y por el poder de Dios, fue entonces que Jesús le dijo: hija, has sido sana. Es decir, ya ella no era la mujer inmunda, ya ella no era nuevamente pues la mujer que durante 12 años todo el mundo había rechazado. La gente no le gustaba estar cerca de alguien que tuviera una enfermedad tan fea como esa. Ya ella era una hija de Dios. Y al entender esto, entonces podemos comprender que el trauma no es algo que te debe definir. Lo que tú has vivido tal vez, aunque ha tenido un impacto muy fuerte en tu vida, no puede definir quién eres tú ni cuánto vales. La situación de abuso sexual que tal vez has experimentado no define quién eres tú ni cuánto vales. No define cuántas cosas puedes lograr. No define el límite de lo que Dios quiere hacer contigo. Las situaciones tal vez difíciles, comentarios negativos, situaciones donde experimentaste vergüenza tampoco definen quién eres tú. El único capaz de definir quién eres es aquel que te creó, y ese es Dios. Entendiendo esto, entonces vamos al siguiente paso de sanidad emocional. Lo segundo que debemos comprender para poder sanar nuestros traumas es que cada una de estas situaciones difíciles no las podemos cambiar. A veces queremos, por la rabia que se siente, por la ira que se siente de esta situación que ha sido tan difícil, nos gustaría reescribir nuestra historia, borrar esa situación, quitarla, desaparecerla de la vida. Pero esta situación ya no se puede cambiar. Fue algo que aconteció, que no te define y que tampoco se puede borrar. Entonces tenemos que pasar por un proceso de aceptación. Y aceptación no me refiero a que tú digas que lo que pasó estuvo bien. No, señor. Es importante que tú comprendas que aquella situación que tal vez te hizo daño fue una situación que tal vez no fue la más positiva, que fue una situación negativa. Pero puedes experimentar sanidad. Y aquí vamos al tercer punto en este proceso que debemos vivir para poder superar nuestros traumas. Necesitamos el perdón. A veces el perdón es necesario para las otras personas. Tienes que dar perdón a aquellas personas que te hirieron,
Y perdón no significa que tú aceptas lo que esa gente te hizo, perdón no significa que tú estás minimizando el daño, perdón es la capacidad y la decisión que tú estás tomando de que eso que te hizo tanto daño ya no te siga haciendo tanto daño, de que esa que ha sido tu gran carga emocional hasta ahora ya no siga siendo esa carga emocional. A veces el perdón no es tanto con las otras personas, sino es un perdón muy personal. Hay traumas que a veces nosotros mismos los generamos por malas decisiones, por malas actitudes, y es momento de también pasar por ese proceso de perdonarme a mí mismo, saber que soy una persona que me puede equivocar, pero así como me puedo equivocar, puedo también tomar decisiones que me ayuden a crecer. Y obviamente, pues el último tipo de perdón es el perdón hacia Dios. A veces nuestra relación con Dios debe ser reescrita. Debemos aprender o reaprender a relacionarnos con Dios, especialmente frente a situaciones de trauma. Entender que tal vez, aunque es doloroso y no queríamos que eso pasara, Dios tampoco quería que eso pasara. Pero ese es un proceso que es muy personal. Cada quien toma su tiempo, pero Dios de alguna forma quiere mostrarnos a todos de que sí se puede sanar y de que Él ha estado presente en tus mejores momentos y en tus peores momentos. Otras técnicas que podríamos dar tal vez a nivel psicológico, a nivel emocional, son consejos que si usted los coloca en práctica le van a ayudar a poder superar muchos de sus traumas emocionales. Frente a cualquier tipo de trauma, usted necesita mover su cuerpo. Resulta que el trauma se alberga o se guarda en el sistema nervioso. Por eso es como si el sistema nervioso guardara muchas emociones, muchos miedos, mucho nerviosismo, y es importante que si usted está experimentando todos esos síntomas que ya hablamos o esas características, sea una persona que aprenda a ejercitarse más. Es necesario hacer ejercicio. Los expertos dicen que necesitamos por lo menos 30 minutos de ejercicio, y hay algunos que dicen que listo, que si no puedes hacer los 30 juntos, hagas 10, 10 y 10 durante el día. Son 30 minutos que te van a terminar ayudando a ti, para no experimentar tanto esa carga emocional, para ir sacando todo ese estrés que el trauma generalmente conlleva, porque el trauma no es solamente un pensamiento, no es solamente una experiencia, es un conjunto de sensaciones que quedan permanentes en nosotros a partir de ciertas experiencias. Entonces, hacer ejercicio es importante, dormir es importante. A veces nuestro trauma sale con problemitas del sueño, pero es bueno que tengamos en cuenta mucho de la higiene del sueño para poder, y si usted no sabe qué es la higiene del sueño, averígüese por Google higiene del sueño para comenzar a poner en práctica todo esto y tenga un sueño todavía más profundo, más restaurador, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Todo esto tiene un impacto directo en su salud mental. Ojo, la alimentación también es importante, y aquí también voy al último punto. A veces frente a situaciones traumáticas, independientemente de que sea trauma de T mayúscula o trauma de T minúscula, usted tal vez podría buscar ayuda psicológica o ayuda profesional. Estos son herramientas que Dios también ha dejado de profesionales que están preparados para poder ayudarle a usted a entender, a evaluar la situación que le ha quitado a veces tanta paz, tanta estabilidad, tanta seguridad. Entonces, si necesita ayuda profesional, por favor, búsquela. A veces en terapia, el psicólogo o el psiquiatra puede usar algunas técnicas de reestructuración cognitiva. ¿Cómo así, Karina? Son técnicas que a veces usamos en consultorio para ayudar a las personas a cambiar sus pensamientos, a cambiar ciertas creencias, a cambiar ciertas actitudes automáticas. Y ojo, esto se cultiva. Es algo que, como les dije, no sale de la noche a la mañana, pero sí se puede. He visto, por la gracia de Dios, y he escuchado de muchos testimonios de personas que han vivido situaciones que les han generado traumas profundos y han logrado sanarlos. He visto también situaciones de personas que han vivido traumas que son traumas de T minúscula y han logrado superarlos. Todo para tener una mente sana y una vida plena. Y usted y yo podemos lograrlo con la ayuda de Dios y con esfuerzo propio. Hay una última técnica que acabo de recordar. Generalmente se usa las primeras 6 horas después de eventos traumáticos. Y es una técnica muy sencilla, es dibujar. Generalmente después de las primeras 6 horas de un evento traumático, es como si el cerebro o la mente estuviera trabada.
y de alguna forma dibujar ayuda a entender, a relajarse y a poder procesar mejor las emociones. Todo esto para que nosotros podamos tener un mejor estilo de vida, para que podamos procesar mejor eventos traumáticos, porque esas son cosas que a veces se salen de las manos. Y con esto quiero terminar. Muchas de las situaciones que vas a vivir se van a salir de las manos. Tenemos que aprender que no todo lo debemos controlar. Sin embargo, aunque muchas de las cosas no estén bajo nuestro control, usted y yo podemos ser felices, porque las situaciones no son las que deberían definirnos. Usted y yo tenemos la capacidad de actuar independientemente de cualquier situación, difícil o fácil que se venga, y ser, como Pablo decía, estar siempre gozosos. Esperamos que este episodio sobre traumas emocionales y psicológicos haya sido útil para ti, que puedas colocar en práctica todo el conocimiento que has podido adquirir en este episodio. Y recuerda, tú eres una persona muy especial para Dios. Hay cosas grandes y bonitas para tu vida. Dios no se ha rendido contigo, al contrario, quiere sanarte, restaurarte y darte una mente sana, vida plena.